Empezamos esta lista con Bill Gates, con un patrimonio de más de 75.800.000 millones de dólares. Nació el 28 de octubre del 55 en Seattle, Washington. Su fortuna más o menos la alcanzó con estos simples y sencillos pasos. Propósito claro y específico. A él le interesaba la programación, el dinero. El dinero para él era un plus, o sea, su pasión por él era la programación. En sí el dinero era algo que venía y bueno, tomó decisiones reales, se mantuvo en sus decisiones ante todo, así se opusiera a su misma familia o su esposo o sus hijos. Administró su tiempo, sabía sus prioridades y manejaba bien sus tiempos y no perdía tanto en cosas del hombre cotidiano, enfocado en los resultados. Supo con quién aliarse y hacer ambas empresas ganadoras, es decir, que supo con quién eh, aliarse en este caso con empresarios grandes o peces gordos como se les llama y hacer crecer la fortuna de ambos. Aprendió a fallar, hizo el fracaso su mejor maestro, eso es muy importante. Alimentó su mente constantemente, dedicaba su tiempo a aprender en vez de preocuparse de la vida de los famosos como haría cualquier hombre normal. El segundo de esta lista es Amencio Ortega con un patrimonio de más de 68.200 millones de dólares. Nació el 28 de marzo del 36 en Busdongo, León, España. Su fortuna. Amancio comenzó a trabajar como repartidor de camisa gala, la más importante en la capital gallega. En el 63, con ya conocimientos de la empresa textil, se aventuró a abrir su propio negocio que hoy en día se le conoce como Zara. De ahí formó parte del grupo Inditex, del cual posee un 59.29% de las acciones. Ortega miró a horizontes exteriores y le fue bastante bien hasta el día de hoy. El tercero en esta lista es Warren Buffett, con un patrimonio de 63.400 millones de dólares. Nació en Omaha, Nebraska, el 30 de agosto de 1930. Su fortuna, desde los 6 años, compraba y revendía botellas de Coca-Cola a 10 centavos. Desde los 11 ya invirtió sus primeras acciones de Sitius Service Preferred que compartía con su hermana. A los 16, con otro compañero del instituto, fundó Wilsey Coin Operative Machine Company. Consistió en arreglar y vender a diferentes instalaciones máquinas de pinball. También trabajó en recoger y revender pelotas de golf y repartir periódicos, lo que lo ayudó a pagarse la universidad. Desde el 55 hasta hoy, Warren sigue activo como inversor, empresario y accionista con un salario de $100.000. Seguimos con Carlos Slim, con un patrimonio de 53.200 millones de dólares. Nació el 28 de enero de 1940 en la Ciudad de México, en México. Su fortuna luego de graduarse como ingeniero de la UNAM en los 60, abrió una casa de bolsa y empezó a adquirir empresas industriales. Reinvertiría el dinero de estos negocios, lo usaba para adquirir más propiedades y lo bautizó como Grupo Carson. Desde chico empezó su fascinación por los negocios y dar dotes de un empresario innato. Compraba chocolates al por mayor y los vendía a sus primos y tíos. Abrió una cuenta de cheques y luego una cuenta de ahorros. A día de hoy sigue activo con su trabajo como presidente de Telmex, compañía de teléfonos de México. El siguiente es Jeff Bezos, con un patrimonio de 48.900 millones de dólares. Nació el 12 de enero de 1964 en Albuquerque, en Nuevo México, Estados Unidos. Su fortuna. Estudió en la Universidad de Princeton, donde se graduó de cum laude de Ciencia de la Computación e Ingeniería Electrónico. Trabajó primero para una compañía de fábrica óptica y luego en un hedge fund de Wall Street. Pero no fue hasta el 94 donde se abrió camino para hacer su sitio en línea, el cual le ofrecía a los usuarios un catálogo de libros para que lo puedan pedir a domicilio, al que después sería llamado Amazon.
Mark Zuckerberg, con un patrimonio de 46.700 millones de dólares. Nació el 14 de mayo del 84 en White Plains, Nueva York, Estados Unidos. Su fortuna. En 2004, Zuckerberg creó Facebook y en el 2007 Microsoft anunció su compra del 1,6% de las acciones de la red social, lo cual lo revalorizó a 1.500 millones de dólares. El siguiente en la lista es Laurent J. Ellison, con un patrimonio de 45.200 millones de dólares. Nació el 17 de agosto de 1944 en Nueva York, Estados Unidos. Su fortuna la hizo durante la década de los 70, después de un breve periodo en Andal Corporation. Comenzó a trabajar para Ampex Corporation, cuyos proyectos eran una base de datos para la CIA llamada Oracle. En el 77 fundó Software Development Laboratory con 2 socios. En el 82 se cambió el nombre oficial a Oracle System Corporation. En el 97 fue nombrado director de Apple Computer cuando Jobs regresó a la compañía. El siguiente en la lista es Charles Koch, con un patrimonio de 41.000 millones de dólares. Nació el 1 de noviembre de 1935 en Washington, Estados Unidos. Su fortuna. Estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es un empresario y copropietario junto con su hermano de la empresa hoy conocida como Koch Industries. David Koch, con un patrimonio de 41.000 millones de dólares. Nació el 13 de mayo de 1940 en Wichita, Kansas, Estados Unidos. El siguiente en la lista es Michael Bloomberg, con un patrimonio de 40 millones de dólares. Nació el 14 de febrero de 1942, Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Fue socio de Solomon Brothers. Su fortuna se hizo en su propia compañía de información financiera, Bloomberg LP, que proporcionó información sobre la bolsa de valores en Nueva York. La siguiente es Lillian Bittencourt, con un patrimonio de 36.300 millones de dólares. Nació el 21 de octubre de 1922, París, Francia. Su fortuna fue, ya que es emprendedora, empresaria y solitaire francesa junto al grupo Nestlé, una de las principales acciones de L'Oréal. El siguiente en la lista es Larry Page, con un patrimonio de 35.800 millones de dólares. Nació el 26 de mayo de 1973 en Michigan, Estados Unidos. Su fortuna. Hasta el día de hoy es un empresario estadounidense, creador junto con Sergey Brin de Google. El siguiente en la lista es Sergey Brin, con un patrimonio de 35.000 millones de dólares. Nació el 21 de agosto de 1973 en Rusia. Su fortuna. Estudió en la Universidad de Stanford, científico de computación y empresario de Internet de Estados Unidos. Junto con Larry Page fundó Google, una de las más rentables, grandes y célebres compañías de Internet del mundo. El siguiente es Bernard Arnault, con un patrimonio de 34.900 millones de dólares. Nació el 5 de marzo de 1949 en Roulix, Francia. Su fortuna. Hombre de negocio francés, propietario del grupo de artículos de Lillo Lum. Es el hombre más rico de Francia y primero de Europa. El siguiente es Jim Walton, con un patrimonio de 33.700 millones de dólares. Nació el 7 de junio de 1948 en Newport, Arkansas, Estados Unidos. Su fortuna. Hijo menor del presidente de la compañía Herbert Brank y miembro desde el 2008 de la junta directiva de Walmart. La siguiente es Alice Walton, 32, con un patrimonio de 32.300 millones de dólares. Nació el 7 de octubre del 49 en Newport, Arkansas, Estados Unidos. Su fortuna. Fue analista de capital y administradora de fondos de First Commerce Corporation. También fue corredora de E.F. Hilton. En el 98 fundó Yamaha Company, donde fue presidenta y directora general. En ese mismo año se inauguró Northwest Arkansas Regional Airport. En ese momento los líderes de Northwest Arkansas Airport encontraron una necesidad a su aeropuerto regional de 109.000 millones de dólares en su esquina del estado. Walton proporcionó 15 millones de fondos iniciales para la construcción de su compañía, o la autoridad del aeropuerto regional de Arkansas reconoció la contribución de Walton. Fue incluida en el Salón de la Fama de la Aviación de Arkansas en 2001.
El siguiente en la lista es el señor Robson Walton, con un patrimonio de 32 mil millones de dólares. Nació el 28 de octubre de 1944, Tulsa, Oklahoma. Su fortuna fue el mayor de los 4 hijos de Sam Walter y cofundador de Walmart y Helen Walton. Después de graduarse, formó parte del bufete de abogados de Walmart. Después de la muerte de su padre, fue nombrado presidente de la junta directiva. En el siguiente tenemos a Wang Yalin, con un patrimonio de 28.200 millones de dólares. Nació el 24 de octubre del 54 en la República de China. Su fortuna: empresario chino, hijo del fundador de Dalian One Group, el mayor desarrollador de bienes raíces en China. Fue el dueño del 17% de las acciones del AM. El siguiente en la lista es Jorge Paulo, con un patrimonio de 28 mil millones de dólares. Nació el 26 de agosto de 1939 en Río de Janeiro, Brasil. Su fortuna: empresario e inversor brasileño en el H. Lemon y otros 2 inversores fundaron el Banco de Inversores Banco Garantía, y pronto clasificado como el banco con mayor crecimiento de Brasil. El siguiente en la lista es Sheldon Adelson, con un patrimonio de 27 mil millones de dólares. Nació el 4 de agosto de 1933 en Estados Unidos. Su fortuna: magnate estadounidense y director ejecutivo de Las Vegas Sands Corporation, la compañía de matriz de Venetian Macao Limited, que opera en el Venetian Resorts, Hotel Casino y Centro de Convenciones Sound Expo, ambos en Las Vegas. El siguiente es George Soros, con un patrimonio de 24.900 millones de dólares. Nació el 12 de agosto de 1930 en Hungría. Tras graduarse, comenzó a trabajar en finanzas en Londres. Migra a los Estados Unidos, donde trabajó con F.M. Myers en temas de arbitraje y después como analista con Weinstein & Corporation. En el 73 se estableció por su cuenta y fundó el Quantum Fund, que a día de hoy sigue siendo su vía de operación financiero. El siguiente es Phil Knight, con un patrimonio de 26.100 millones de dólares. Nació el 24 de febrero de 1938 en Portland, Estados Unidos. Su fortuna: es el director ejecutivo de la empresa Nike, además de ser el dueño de Laika. El siguiente es David Thompson, con un patrimonio de 24.300 millones de dólares. Nació el 12 de junio de 1957 en Toronto, Canadá. Es presidente de la mesa directiva de Thomson Reuters desde que este tomó forma en el 2005 por la fusión de Thomson Corporation y la empresa británica Reuters. El siguiente es Steve Ballmer, con un patrimonio de 23.700 millones de dólares. Nació el 24 de marzo de 1956 en Detroit, en Estados Unidos. Empresario y ex director ejecutivo de la empresa Microsoft, se retiró en el 2014. El actual propietario del equipo de la NBA Los Ángeles Clippers. El penúltimo, Stephen Parsons, con un patrimonio de 22.600 millones de dólares. Nació el 4 de octubre de 1947 en Estocolmo, Suecia. Ejecutivo empresarial y principal accionista del grupo Hermes & Mauritz. El último es Jack Ma, con un patrimonio de 21.600 millones de dólares. Nació el 10 de septiembre de 1964 en la República de China. Fundador y presidente ejecutivo de Alibaba Group, un consorcio de negocios de Internet en China. Fue el primer empresario de China continental en aparecer en la revista Forbes. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.